ideal de refrigeración por dos motivos. Uno, el rendimiento que tiene este ciclo es el máximo posible. Entonces, si realizan cálculos con otro tipo de ciclos, no importa que estos sean incluso ciclos en dos etapas, nunca tienen que tener un rendimiento más elevado que un ciclo ideal de refrigeración. Si tuviesen, entonces significa que algo está mal en los cálculos que han realizado. Por otra parte, vamos a analizar la entropía. Y la entropía está definida como parte de la refrigeración porque asumimos que el compresor sigue una línea de entropía constante. Entonces la entropía, ustedes ya han visto que esta variación de entropía no es nada más que la variación del calor dividido por una temperatura que es una temperatura absoluta. En condiciones ideales esto debería significar que esto es reversible, pero sabemos que en la realidad esto no pasa así. Tiene que existir una diferencia de temperaturas para que exista una variación en el flujo de calor. Pero sí que podemos asumir que la compresión sigue la línea de entropía constante. Como hemos visto, los normas de presión y entalpía, estas son estas líneas sesgadas, están con un símbolo S, son la entropía. Entonces cada vez que tenemos una línea así, y por ejemplo vamos a decir que nuestro evaporador se encuentra a menos 60 grados Celsius, entonces para llegar al evaporador, digamos a 20 grados Celsius, la compresión tiene que seguir esta línea de entropía constante. Es una aproximación porque estamos asumiendo que no existe fricción en un compresor. En realidad sí va a existir, no importa qué tan lubricados estén los pistones en el compresor, sí va a existir una cantidad de calor liberada por la fricción, pero esta aproximación no sirve para hacer ciclos de refrigeración. Entonces siempre que tengamos compresión, vamos a seguir una línea de entropía constante. Entonces podemos considerar el siguiente ejemplo. Vamos a decir que tenemos vapor saturado del R717. Ya saben que el R717 es el amoníaco a una temperatura de 0 grados Celsius. Y es comprimido sin fricción y sin transferencia de calor hasta alcanzar una presión de 1000 kilopascal, que es lo mismo un megapascal. El flujo del refrigerante es este. Entonces queremos calcular el trabajo realizado por el compresor por kilogramo del refrigerante. Entonces, y además queremos saber la temperatura del refrigerante a la salida del compresor. Entonces eso ya lo saben hacer. Tienen la temperatura de vapor saturado. Pueden usar esta temperatura y luego, siguiendo una entropía constante, llegar hasta 1 megapascal. Siempre va a estar en la zona de vapor sobrecalentado. El refrigerante, entonces, utilicen eso. Encuentren este diagrama para el R717 y grafiquen la línea de entropía constante. Calculen la temperatura acá en la zona de vapor sobrecalentado a la presión que les han dado. Y además el trabajo que va a realizar el compresor, que no es nada más que la entalpía a la salida menos la entalpía a la entrada, y multiplicada por el flujo máximo. Entonces, denme unos minutos y realicen el cálculo del trabajo con la ayuda de sus
cartas de presión, entalpía.
Muy bien, ya calcularon el trabajo realizado por el compresor en la temperatura del refrigerante a la salida del compresor. Bien, revisemos si tienen el diagrama de el 717, entre los que les envié, en ubicar 0 grados Celsius, que está por acá. Pueden ingresar, ya que les dicen que es vapor saturado saliendo, pueden ir a la tabla y encontrar a 0 grados Celsius cuál es la entropía del vapor, que en este caso es 1462.24. Entonces ya tienen su número 1. A partir de acá tienen que seguir la línea de entropía constante hasta una presión de 1 megapascal. Aquí pueden ver la entalpía en este punto. Además, darse cuenta que las temperaturas van bajando, en este caso la temperatura que baja por este punto es 60 grados Celsius, una zona de vapor sobrecalentado. Lo único que tienen que hacer es tomar en cuenta la entalpía 1, que la vemos en la carta, la entalpía 2, que la estimamos gráficamente, 1500 aproximadamente, 1580, y restan la entalpía 2 menos la entalpía 1 y multiplican por el flujo másico, y así tienen la potencia del compresor. Ahora bien, para el ciclo ideal de refrigeración, entonces, vamos a considerar que tenemos un evaporador, y a la salida del evaporador se encuentra el punto 1. Del punto 1 al punto 2 existe un compresor. Entonces el refrigerante en estado vapor unido acá hasta llegar al punto 2, y en el punto 2 va a ingresar a un condensador. En el condensador el refrigerante va a liberar todo su calor al medio ambiente. Y ese calor lo vamos a llamar H. No importa que el sistema sea ideal o sea real, el calor liberado por el condensador para nosotros va a ser QH, y se encuentra el condensador a una temperatura TH. En el condensador el refrigerante va a pasar de vapor a líquido. En el punto 3 esperamos tener un refrigerante en fase líquida, y luego ese líquido va a pasar por una turbina para generar energía. Esto en el ciclo ideal de refrigeración. Una vez que genere energía la turbina, va a llegar al punto 4. Y en este punto 4, en el evaporador, lo que hacer es absorber el calor del espacio que queremos refrigerar. Ese calor va a ser QL. Y el evaporador se va a encontrar a una temperatura TL. Si analizamos este ciclo ideal de refrigeración en un diagrama de temperatura versus la entropía, podemos ver que en el punto, del punto 1 al punto 2, y de acá a acá, la entropía es constante, que es lo que acabamos de hacer. Asumimos que el compresor trabaja a una entropía constante. Entonces la entropía 1 es igual a la entropía 2. En el condensador, donde liberamos el calor, va a haber una variación de entropía desde la entropía en el punto 2 hasta la entropía en el punto 3. Luego en la turbina, nuevamente la entropía en el punto 3 va a ser igual a la entropía en el punto 4. Y finalmente en el evaporador, la entropía va a variar del punto 4 al punto 1.
Entonces lo que va a hacer es aumentar la entropía desde el punto 4 hasta el punto 1. Entonces podemos utilizar estas relaciones. Sabemos que la entropía 1 es igual a la entropía en 2, la entropía en 3 es igual a la entropía en 4. Como este es un diagrama de temperatura versus la entropía, podemos ver que la temperatura en 4 acá es igual a la temperatura en 1. Y esos dos van a ser iguales a la temperatura TL. Acá las entropías en 2, o la temperatura en 2 va a ser igual a la temperatura en 3, en estos puntos. Y ellas van a ser iguales a TH, temperatura en el condensador. Entonces, por la fórmula que hemos visto de la entropía, el calor que absorbe el evaporador sería igual a la temperatura constante T1 o T4, que es lo mismo, o TL, la variación de la entropía en 1 menos la entropía en 4. Y lo mismo, el calor que libera el condensador, igual a una temperatura constante, que es T2 o T3 o TH, sería la variación de la entropía en 2 menos la entropía en 1. Entonces, la forma en la que tendríamos el calor que absorbe el evaporador y que libera el condensador. La eficiencia de un ciclo de refrigeración, y esto es importante, es medida por un coeficiente de desempeño. El coeficiente de desempeño se llama COP y es igual al calor que absorbe con un evaporador dividido entre el trabajo neto realizado. En el ciclo ideal de refrigeración, el trabajo neto realizado va a ser el trabajo realizado por el condensador menos el trabajo, la energía generada por la turbina. Pero esta fórmula nos sirve tanto para ciclos ideales como para ciclos reales. Siempre va a ser el calor que absorbe el evaporador dividido entre el trabajo neto realizado por el sistema. El trabajo neto para un ciclo ideal es QL menos QH. Esto sale de esta gráfica. QH, si integramos, va a ser el área debajo de todo este rectángulo, desde el punto S1 hasta el punto S4. Toda esta parte sombreada. Pero el trabajo, el calor absorbido por el evaporador es solamente desde esta línea para abajo. Entonces, el trabajo neto es todo lo que está dentro de este cuadrado, en su lado de este cuadrado. Por supuesto, esto es para un ciclo ideal de refrigeración. Solamente lo pueden utilizar en este caso, en condiciones ideales. Pero en exámenes que muchas veces utilizan esta ecuación en sistemas reales. Eso es incorrecto porque solamente sirve para ciclos ideales de refrigeración. Con esta aclaración podemos reemplazar QH y QL que tenemos en estas ecuaciones. Si reemplazamos QH y QL, acá tendríamos la diferencia de las temperaturas. Que T1 que es igual a TL y T2 es igual a TH. La temperatura, TH es la temperatura en el condensador y TL es la temperatura en el evaporador. Para que su sistema sea óptimo, lo que ustedes quieren es que su sistema pueda absorber mucho calor del sistema, mucho calor del espacio que quieren refrigerar, con la menor cantidad de trabajo realizado. Es decir, quieren que COP sea lo más elevado posible. Entonces, en esta fórmula pueden definir cómo hacer que el COP sea lo más elevado posible.
¿qué tendrían que hacer con las temperaturas para que el COP sea lo más elevado posible? Bueno, la diferencia de temperatura no debe ser tan grande en jefe, entonces sería una alternativa. Queremos que COP sea elevado, ¿verdad? Perdón, sería al contrario, sería en todo caso, que la diferencia se hubiera. Sí, si queremos que sea Lo elevado, más sí pequeño tendría que ser posible. lo más pequeño, ¿no?, posible, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ¿cómo tendría que ser el valor de TH? Lo más cercano a TL. Lo Entonces, más bajo algo posible. pequeño, Tendría que ser tan bajo como sea posible. están bajo. ¿Y cómo tendría que ser TL? Lo más grande, pues. TL, Sí. exacto, lo Sí, sí. más grande posible. Y justamente ese es el criterio de refrigeración industrial. No importa que sea un refrigerador o que sea refrigeración industrial, el criterio para optimizar un proceso de refrigeración nos dice que tenemos que mantener la temperatura de condensación tan baja como sea posible y mantener la temperatura de evaporación tan alta como sea posible. Ahora, ¿por qué dicen como sea posible? Porque podemos mantener la temperatura de condensación elevada, pero si, por ejemplo, en Cochabamba nuestra temperatura máxima es por 32, 33 grados Celsius, la temperatura en el condensador tiene que ser mayor a 32 grados Celsius, mucho mayor. Porque si fuese menor a 32 grados Celsius o igual a 32 grados Celsius, no va a existir transferencia de calor, o más bien puede, si fuese menor, absorber calor en vez de liberar calor. Por eso es que dice que sea tan baja como sea posible. O sea, si aquí la temperatura máxima es 32, tendría que ser tan cercana a 32, pero no muy cercana, no igual. Generalmente se aconseja una diferencia entre 6 a 10 grados Celsius. Y cada equipo de refrigeración viene con sus características técnicas y les dicen cuál es esa diferencia. Ahora lo mismo, les dicen mantener la temperatura de evaporación tan alta como sea posible. Dicen como sea posible porque, por ejemplo, si la temperatura de refrigeración fuese 4 grados Celsius, entonces no puede ser la temperatura en el evaporador más grande que 4 grados Celsius. Siempre tiene que estar por debajo de 4 grados Celsius para que absorba calor el evaporador. Entonces, pueden acercarse a 4 grados Celsius, pero nuevamente tiene que haber una diferencia de temperatura por lo menos de 6 grados Celsius. Muchos libros de refrigeración, por ejemplo, incluso aconsejan que sea 10 grados Celsius la diferencia entre el evaporador y el espacio que se va a refrigerar. Pero como les digo, la mayor parte de los equipos ya vienen con estas diferencias de temperaturas, porque cada uno tiene opciones de refrigerantes. Este equipo puede trabajar con estos 4 refrigerantes. Y para estos se requiere una diferencia de temperaturas de tanto de 6 grados Celsius, de 8 grados Celsius, para que exista transferencia de calor. Ingeniero, cuando menciona la parte de la temperatura de evaporación, hacemos referencia en qué sentido hacia, bueno, como estamos hablando del evaporador, hacia el espacio en sí que está cubriendo el evaporador, o sería el recinto, en cierto modo, ¿no?, el refrigerado, o a la temperatura que estaríamos obteniendo del refrigerante en sí, no sé, ese pequeño detalle. Muy bien.
cuando hablamos de la temperatura del evaporador, sería la temperatura del refrigerante. Pues aquí, por ejemplo, si quiero mantener mi espacio refrigerado a 4 grados Celsius, el refrigerante que pasa por el evaporador tendría que estar a -2, -4 grados Celsius, siempre para que pueda absorber. Si me acerco mucho a la temperatura del espacio refrigerado, a 4 grados Celsius, entonces mi área de transferencia de calor va a tender al infinito, muy grande. Por eso es que debe haber esa diferencia de temperaturas. Pero cuando decimos TL, es la temperatura del refrigerante que pasa por el evaporador. Y cuando menciona que la temperatura debe ser la más alta posible, ¿a qué estamos haciendo referencia? Que puedo elevar esta temperatura, pero nunca cerca a 4 grados Celsius. Tendría que ser lo más alta posible, lo más cercana posible a 4 grados Celsius, si es que mi espacio de refrigeración va a estar a 4 grados Celsius. Por ejemplo, para las vacunas que recibíamos el COVID, la temperatura de refrigeración de las cámaras frías tenía que estar a -20 grados Celsius para las vacunas Pfizer. Entonces, si aquí van a estar a -20 grados Celsius, mi temperatura en el evaporador tiene que ser tan alta que se acerque a -20 grados Celsius, pero nunca igual a -20 grados Celsius. Entonces aquí podría estar, por ejemplo, a -25, -27 grados Celsius, pero tiene que ser tan elevada como para que sea cercana a la temperatura del espacio refrigerado. Pero si, por ejemplo, aquí pongo a -40 grados Celsius, mi refrigerante, hemos visto, por ejemplo, que el amoníaco puede llegar hasta -60, mi proceso va a ser ineficiente. Tiene que ser tan elevada como sea posible para permitir una transferencia de calor, pero que no se requiera un área de transferencia de calor que tienda al infinito, o sea, muy grande. A eso se refiere cuando dice tan alta como sea posible. Y ya, bueno, gracias, Inge. Bueno, tenía esa confusión porque cuando hablamos del término más alta, como se menciona en este caso, a -25, no sería más baja en sí, bueno, -25, ¿no? A diferencia de -20. Ah, es tan alta como sea posible. O sea, si pongo, por ejemplo, más elevada, pongo, por ejemplo, a -22 grados Celsius. Entonces, más elevado que -25. Pero a -22 grados Celsius, la diferencia de temperaturas con mi espacio refrigerado va a ser 2 grados Celsius. Y mi área de transferencia de calor va a incrementar grandemente. Entonces puedo elevar la temperatura, digamos, si fuese -30 sería ineficiente, puedo elevar, que sea más alta, que sea -26. Entonces mi COP va a ser más elevado, va a ser más eficiente. A eso me refería con más elevado. Gracias. De nada. Bien, 10:30. Nos vamos a quedar ahí por ahora. Las personas que deseen revisar las notas de sus exámenes se pueden quedar. Las personas que ya estén de acuerdo con sus notas pueden retirarse en este instante y vamos a continuar con el avance de la materia el día de mañana. Entonces vamos a esperar unos 2, 3 minutos y ya pueden retirarse las personas que no quieran revisar sus notas. Okay. Eh, ¿Sí? Bueno, disculpe, imagino que la mayoría de mis compañeros está esperando para una supervisión. Bueno, es solo una consulta, quería ver que no es por contradecirlo ni nada por el estilo. Revisando la lista de los que ha enviado las notas y bueno, lamentablemente no está el mío. Tampoco no es que quiera justificar, pero en realidad
envié el examen, les tomé un screen, comento, en el cual queda registrado, ¿cierto? La hora a la que estoy enviando y demás. No sé si si podría valer, digamos, como una de lo que envié en todo caso, porque si envié 2 veces, no sé quizás si fuera mi caso. En todo caso, si es que era definitivo, tampoco voy a insistir más, digamos, pero tenía esa opción, digamos, porque tengo la evidencia del screen justamente antes de enviar, es que quisiera verificar en todo caso. No, a ver, Sole, tu nombre es Alejandro Villar. Franco, ingeniero. Vamos a ver si Franco. Villarreal. Y no está. O sea, si lo ha enviado muy tarde, es que no he recibido. Incluso la fecha y la hora en las que he recibido el examen. Si he enviado muy tarde ese examen, entonces ya estaba cerrado el sistema, es por eso. Si no, lo hubiese recibido. Sí, justamente. No sé si he estado por sobre hora, digamos, pero de todas formas, justamente tenía esa duda, porque, como le digo, ni bien envié y bueno, traté de sacarle un screen y en todo caso. De todas formas, permítanme, como última alternativa en realidad, eh, eh, teníamos hasta qué hora, ingeniero, pues no sé, podría, aquí tengo registrado la hora justamente a la cual tomé. Hasta las 11:15, les dije de 10 menos cuarto a 11:15, un día antes del examen, les volví a mencionar eso, esa hora, la hora de clases. Cierto, perdón, un momentito. Actividades 11:15. 23. Actividades. Ya. Sí, aquí tengo justamente Inge, es más por extraño. Tengo registrado a las 10:11 en realidad mi parcial. No sé si hubiera habido Vamos algún a error. revisar el formulario. Por favor. Vamos a revisar el Si en mismo todo caso formulario del examen hubiera y ahí está. existido, sí, por favor, solo una revisión, ingeniero. Si en todo caso hubiera existido un retraso y demás, no es ese problema, no, tampoco es, si pasó algún problema en todo caso, por favor, solo una revisión, por favor. Sí, ahora mismo voy. Ya tengo el formulario del primer parcial. Ya. He recibido en el sistema he recibido a las 11:17. De todos modos voy a considerarlo, estoy marcando en rojo y voy a considerar eso. Muchísimas gracias, ingeniero. Sí, me imagino que pudo haber algún error en el tema de internet o alguna situación. Eso, por favor, le voy a rogar. Muchísimas gracias, ingeniero, más bien, por la consideración. Le agradezco. No, de nada. Inge, buen día. Muy bien. Entonces empezaremos. Sí, vamos a ir uno por uno a medida que veo los nombres. Pues Inge, espérense buen para día. revisar eso. Comenzaremos con el señor Abel Romero Barrientos.
Se encuentra aquí el señor Abel Romero Barrientos. Bien. Vamos a continuar entonces con el señor Fernando Fernández Aquino. Se encuentra. Bien, entonces continuaremos con el señor José Antonio Quiroga. Sí, Inge, buen día. Buenos días. Inge, tenía una consulta, por favor. Le comento que yo respondí el ejercicio número 1 y el número 2 y mis resultados son similares a los que envió. Pero, Voy a ver, José Antonio Quiroga. sí, por favor, Inge. Quiroga José Antonio. Bien, el inciso A es 7.6. Sí, el inciso que puso en pascales, bueno, está bien, ya, no hay problema. Muy similar a. Entonces, le voy a subir a 30 puntos. Primera pregunta, la segunda. No tiene el inciso B, tiene el inciso A. Sí, Inge, sí, esa era mi consulta, Inge. Entonces le he subido de 15 a 30 puntos y ahora tiene 48 puntos. Listo. Perfecto. De nada. Hasta Hasta luego. luego. Continuaremos con el siguiente estudiante, el señor William Yuka Mondori. Muy bien. Continuaremos con el siguiente, Jorge Facundo Rodríguez. Buen día, Inge. Buenos días. Inge, Dígame, ¿cuál es su por si acaso se equivocó al resolver el ejercicio 3, usó los valores del ejercicio 2 en el calor sensible y el calor latente. Puede revisarlo si quiere. Mira, ese no es 25.000 ni 9.000. Esos son los valores del ejercicio 2. A ver, vamos a... Por eso sale diferente. Voy a ver, 17.000 y 29.000. Sí, o sea, los valores que yo saqué en mi examen, o sea, son los que están correctos. Y sale lo mismo igual con su resolución. Si hace las ecuaciones, sale lo mismo. 17.000 el calor sensible. Y tienen el calor de OAS. Claro, eso no va a cambiar. TSFS va a ser Solo el inciso varía. El inciso A está bien. 91.00. La temperatura, voy a ver. Esta era 94.